el temor apaga al Espíritu Santo. Estamos en la página, mi libro está en la página 122. Y quiero comenzar desde un principio. Yo sé que estamos en tiempo limitado, pero yo escogí ciertos párrafos que considero que son bien importantes y que debemos de discutirlo. Ok, el primer versículo es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 19. Y aquí nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, y no apaguéis al Espíritu Santo. Una de las palabras que yo le hice un circulito es que la palabra nos manda a estar siempre gozosos. ¿Ok? No nos dice a veces, no nos dice en ciertas circunstancias, nos manda a estar siempre gozosos, porque la palabra ahí básicamente nos está diciendo que nuestra circunstancia no puede gobernar sobre nuestro gozo, porque el gozo básicamente fue dado a nosotros, fue una impartición, un regalo de parte de Dios, y es el fruto del Espíritu, que no depende de las emociones. ¿Ok? Dice, apagar y contristar al Espíritu Santo son los dos pecados contra los que hay que ponerse en guardia para poder mantener una vida en el Espíritu. Ya hemos visto que se puede contristar el Espíritu Santo por medio del enojo. En el capítulo 8 anterior vimos que la ira contrista al Espíritu Santo. Veremos ahora que con el temor podemos apagar el Espíritu Santo. Y apagar el Espíritu Santo significa sofocarlo o limitarlo, ¿verdad? No que nosotros vamos a apartar al Espíritu Santo de nuestras vidas, porque ya es parte de nosotros. Una vez nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios que nosotros somos sellados, ¿verdad? Con el sello del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Pero a nosotros sentir temor en nuestras vidas, que ya discutimos, ¿verdad? En la clase cuando nos dividimos, lo que es el temor lo que hace es sofocar al Espíritu Santo en nuestras vidas y lo limita a que nosotros podamos permitir que Él trabaje en nuestras vidas y que Él haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Ni el entristecer ni el apagar el Espíritu Santo lo elimina de nuestra vida, pero sí restringimos notoriamente el control que ejerce sobre nuestros cuerpos, que Dios de otra manera podría fortalecer y utilizar. Muchas veces nosotros nos estamos preguntando por qué es que Dios no nos usa a una magnitud más profunda de la que probablemente nos esté utilizando ahora mismo. Y podemos identificar entonces que desafortunadamente nosotros estamos restringiendo al Espíritu Santo por causa del temor. ¿Ves? No voy a señalar a nadie, ni es por mencionar a nadie. Cualquier cosa que yo diga es pura coincidencia, ¿ok? Vamos a decir que a usted le den una parte para usted poder testificar, dar un testimonio, o para usted poder ir a ministrar una vida. Usted dice, es que no me atrevo. Es que me da pachón, me siento nerviosa. Ya usted está limitando al Espíritu Santo, está restringiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún la palabra de Dios misma dice que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones, y Él entonces es quien nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. ¿Qué pasa? Si usted y yo no podemos hacer ciertas cosas, a la medida que nosotros le vamos a estar dando la libertad al Espíritu Santo, Él va a comenzar a utilizarnos, y los talentos, los dones que Él ha puesto en usted y en mí van a ser desarrollados porque le estamos dando completa libertad al Espíritu Santo. Ahora, si nosotros restringimos al Espíritu Santo por causa del temor, entonces esos talentos y esos dones que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas se van a limitar, porque no le estamos dando la libertad al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Vamos a decir, les voy a dar un ejemplo. Mi persona,
¿verdad? A mí, el Espíritu Santo ha puesto un don en mí, que lo voy a dejar ahora mismito en privado, y entonces cuando el Espíritu Santo a mí me revela, por ejemplo, me dice un nombre, vamos a decir, y me dice algo concerniente a esa persona, a ese nombre, yo me lo reservo en muchas ocasiones. Y teniendo una conversación con el Espíritu Santo, básicamente le pregunté, Señor, pero ¿por qué es que yo no puedo entonces funcionar más a menudo en este don que tú me has regalado? Y me dijo que por causa de yo limitar, aguantarme y no hablar cuando él me dice que hable, yo no lo puedo desarrollar. ¿Me está siguiendo? Pero cuando yo siento la fe de que el Espíritu Santo está poniendo en mí algo para yo impartirlo en una persona en particular, yo me muevo en fe creyendo que no son mis emociones, que es el discernimiento, el don de ciencia o el don de sabiduría o el don de lo que sea, el don de fe. Yo me muevo en fe como que es el Espíritu Santo que me está dando esa palabra y comienzo a desarrollar ese don que ya ha sido impartido en mí. Entonces, por eso es que dice el tema, el temor apaga el Espíritu Santo, porque no es que lo sacas de tu vida, pero lo estás restringiendo. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, nuestro texto indica que el cristiano lleno del Espíritu tendría que ser uno que se regocija siempre. Y esto es basado en el texto que nosotros leímos al principio de Primera de Tesalonicenses, que nosotros siempre debemos de estar gozosos. ¿Ok? Dice la palabra Filipenses 4:4 y que da gracia en todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, y voy por beneficio a las personas que no tienen el libro y que nos están viendo a través de las redes sociales, pues por eso es que estoy mencionando los versículos bíblicos. Cada vez que el cristiano no se regocija o no da gracias por todo, está contrariando la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que dar gracias en todo tiempo. Entonces, si no damos gracias en todo tiempo, estamos contrarrestando lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Y por cierto, que no se refiere solamente a las circunstancias favorables, en otras palabras, las circunstancias que nosotros las estamos pasando bien, porque aún el hombre natural se regocija en circunstancias agradables. Pero cuando las escrituras nos dice, está siempre gozosos y da gracia en todo, significa que nosotros tenemos que dar gracia en toda circunstancia. Qué difícil, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando un momento, en una situación dolorosa, un momento de angustia, es bien difícil dar gracia en todo tiempo. Pero verdaderamente eso es lo que la palabra de Dios nos manda hacer, porque a la medida que nosotros damos gracias a Dios en todo tiempo, es como si usted abriera un portal en el mundo espiritual donde la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces comienza a gobernar mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús, porque estamos creyendo una dependencia del Señor. A pesar de que quizás probablemente en ese momento, en esa circunstancia de dolor, nuestro corazón como que no se mueve a una actitud de agradecimiento, pero si lo hacemos en fe y simplemente porque Dios es Dios, a pesar de las circunstancias que nosotros pasamos, si nos movemos a tener una actitud de agradecimiento, entonces ahí es donde le abrimos el portal a poder la palabra, la paz de Dios, ¿verdad? Depositar esa paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Por tanto, nosotros debemos de dar gracias en todo tiempo. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos vivir por fe. Por eso es que a pesar de que nuestras emociones en esos momentos no se sientan libres para dar gracias, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de dar gracias por fe. Y es en la fe, en el amor de Dios, en el poder de Dios, en los planes de Dios para nuestras vidas, la que nos mantiene gozosos por la intervención del Espíritu y en cualquier circunstancia en que nos hallemos. Óigame bien,
Una actitud desdichada y desagradecida apaga al Espíritu Santo. Una actitud desagradecida apaga al Espíritu Santo. Escriban esta palabra que es bien importante y fue la que nosotros hablamos al principio, que nosotros cuando no tenemos una actitud de agradecimiento o cuando permitimos que el temor tome control en nuestras vidas, estamos restringiendo al Espíritu Santo. Entonces, como nosotros amamos tanto al Espíritu Santo y deseamos hacer la voluntad del Espíritu Santo, por de tal de no ofender al Espíritu Santo o de no entristecerle al Espíritu Santo, vamos a movernos en fe y no vamos a permitir que el temor tome dominio sobre nuestras vidas. ¿Ve la diferencia? Porque te amamos, Espíritu Santo. Ok. Amén. Vamos a ver entonces en dónde encontramos el temor. El temor básicamente es universal. El temor, la gente que es cristiana y la gente que no es cristiana siente el temor. El temor fue la primera reacción de parte de Adán y Eva. Y en ese momento es la primera ocasión donde nosotros podemos ver en la Biblia que surge el temor. Dice que por el pecado de la desobediencia, cuando Adán y Eva oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto, en el aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? ¿Y qué le respondió? Oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Desde aquel día al día de hoy, mientras el hombre más se aleja de Dios por su desobediencia, más temor experimenta. Mientras más el hombre se aleja de Dios. Quiere decir que si nosotros hacemos lo opuesto y nos acercamos más a la presencia de Dios, menos temor vamos a experimentar. Mientras el hombre obedece más a Dios, en toda necesidad, menos temor nosotros vamos a experimentar. Es fácil comprobar nuestro acerto sobre la naturaleza universal del temor, recordando que nuestro Señor Jesucristo frecuentemente nos exhortaba a los discípulos con frases tales. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Dicen que la palabra de Dios dice, no temas, tiene lo suficiente para los 365 días del año. Y vemos en la palabra de Dios que Jesucristo exhortaba a los discípulos con frases como, no temas, manada pequeña. Se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 32. Él le dice, no seas incrédulo, sino creyente. En Juan capítulo 20, versículo 27. Y en Mateo capítulo 14, versículo 31, le dice, hombre de poca fe. Y le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Múltiples veces en la palabra de Dios encontramos que el Señor nos exhorta una y otra vez y les exhortaba a sus discípulos una y otra vez a no tener miedo, porque él sabía obviamente que en el mundo, aleluya, nosotros íbamos a tener aflicción. Él sabía que en el mundo nosotros íbamos a tener nuestras experiencias y vamos a pasar momentos difíciles. Y por eso él se encargó en la palabra de Dios de decirnos, no temas, no tengas miedo, no seas incrédulo. Esa palabra suena fuerte, pero te dice, no seas incrédulo. Aleluya. Más adelante, y estoy leyendo en el párrafo, en la página 123, en la parte de abajo, dice, en el último párrafo de la página 123, dice, para los hijos de Dios es reconfortante frente a la reacción del temor ante las condiciones del mundo, escuchar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, óigame bien que esto es algo, estos son palabras reconfortantes, estos son palabras que traen aliento, estos son palabras que traen
paz, porque yo siempre he dicho, ¿verdad? Y eso lo podemos entender en la palabra de Dios, que una de las cosas que el Señor se encargó es que nosotros entendamos que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y aquí en el versículo que vamos a leer dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. En Mateo capítulo 24, versículo 6. Si bien el temor es universal, los hijos de Dios no tienen por qué ser dominados por el temor, obligadamente por este maligno destructor emocional, porque el temor lo que hace es paralizarnos. El temor es nuestro enemigo. Y es muy cierto, todos sentimos temor en cierto momento dado, pero escríbalo bien grande. El temor es mi enemigo y el temor restringe al Espíritu Santo. Aleluya. Así que cuando te vayan a dar una parte para usted traer su testimonio, para usted hacer lo que tiene que hacer al frente, recuerde eso. El temor restringe al Espíritu Santo. El temor es mi enemigo y yo lo voy a hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le voy a sacar una sonrisa, aleluya, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque yo soy un hombre y una mujer del reino. Y en el nombre de Jesús, aunque me tiemblen las patitas, aunque mis pies suden, aunque mis manos se sientan frías, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Porque mira que sí, en muchas ocasiones yo me siento de esa forma. Pero yo le digo, Señor, yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí. Tú eres mi Padre y yo quiero hacer todo para agradarte a ti. Así que todo lo que esté dentro de mis manos, yo lo voy a hacer para agradar al Padre. Ok, en la página 125, la preocupación es un hilo de agua que se nos mete en la mente poco a poco como un veneno hasta que nos paraliza. ¿Ok? Cuando nosotros estamos estamos pensando pensamientos negativos y continuamente esos pensamientos están en nuestra mente, óigame bien, y yo le voy a hacer una pregunta y no me la tiene que contestar, pero yo quiero que usted lo analice y usted me diga sí o no, si es cierto o no. Básicamente los temores que nosotros sentimos son siempre o casi siempre los mismos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Casi siempre son los mismos. Si usted va al baúl de los recuerdos, a una circunstancia específica, una situación específica, usted se va a dar cuenta, caramba, si yo estoy batallando con lo mismo siempre. ¿Cuál es el relajo? Siempre es lo mismo. Entonces, eso es un veneno que se nos mete en el cerebro de tal forma que nos da una forma en nuestra mente que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, en vez de tomar esa decisión basada en la confianza en Dios, vamos a tomar la decisión basada en ese temor porque ya se hizo innato en nuestras vidas. Y nosotros después pensamos que somos así y nosotros no somos así. Básicamente es que lo hicimos en un patrón de pensamiento y cuando nosotros hacemos eso en un patrón de pensamiento, se vuelve parte de nosotros, pero diga, no es mío. No es mío. No lo es. Entonces, a menos que le pongamos una valla, logra cavar una zanja por la cual se introducen libremente todos los demás pensamientos. Tenemos que romper con eso en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, sí se puede. Y yo creo que en el día de hoy nosotros no vamos a poder terminar este capítulo porque hay tantas cositas, tantos detallitos que tengo que traer y solamente nos quedan 10 minutitos y es bien importante que nosotros terminemos este capítulo, aunque lo tengamos que continuar el próximo lunes. El temor, al igual que la ira,
que estudiamos el lunes pasado, adopta muchas formas y la tabla siguiente describe las principales variantes. El temor se puede vestir de ansiedad, de duda, de timidez, sí, de timidez, indecisión, que mucho nosotros peleamos por eso, ¿verdad? Somos bien indecisos en tomar las decisiones, nosotros las procrastinamos demasiado. Supersticiones, inseminamiento, esa palabra se me hace difícil decirla, pero básicamente es, y lo voy a decir suavecito, ensimismamiento. Básicamente es que ya entonces yo estoy pensando en mi interior en vez de analizar en mi exterior. Yo continuamente estoy teniendo conversaciones conmigo misma. Estoy, en vez de exteriorizarlas, es unas conversaciones que yo estoy teniendo conmigo misma y son conversaciones negativas. Por eso es que yo le digo a las personas siempre qué tipo de conversaciones tú estás teniendo contigo misma, porque las conversaciones más importantes que nosotros podemos tener en nuestra vida son con nosotras mismas. Con nosotras mismas. Y si yo puedo tener una buena conversación conmigo misma, yo voy a tener una mente victoriosa. Pero si mis conversaciones son continuamente negativas, entonces, mi amado, yo voy a tener problemas en la vida. ¿Ok? Entonces, continuamos con lo que es incluido entre el temor. La preocupación, la inferioridad, la cobardía, el recelo, la depresión, la arrogancia, la timidez social, que muchas personas batallan con esto, mi amado, la timidez social. Y gloria a Dios que nosotros estamos estudiando este libro porque, y por eso fue que quise compartirlo también con ustedes en Facebook Live, porque cuando nosotros podemos identificar qué es lo que me está deteniendo en el camino, y yo logro confesarlo y ser honesta conmigo misma, entonces se me hace mucho más fácil yo ser libre de esas áreas que me han estado limitando en la vida, ¿sí o no? Amén, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó aquí? Santo, ¿me escuchan? Sí. Sí, pero no sé qué, apareció algo ahí. Sí, te escuchamos. Señor, reprenda el diablo. Fuera. En el nombre de Jesús. Yep. Algo rarito fue ahí. Gracias a Dios que no nos desconectamos. Ok. Entonces, el subtema que estábamos leyendo es el temor, un mal universal. Ahora entonces entramos el precio emocional del temor. Nos quedan 5 minutitos. Debido al temor, miles y miles de personas sufren las consecuencias de un colapso mental y emocional. Y yo quiero que usted vaya digiriendo esto poquito a poquito, ¿ok? Debido al temor, miles y miles de personas sufren las consecuencias de un colapso mental y emocional. Los tratamientos por electrochoques y choques insulínicos se aplican cada vez con mayor frecuencia en pacientes por la tiranía del temor. Muchas personas temerosas se meten en un caparazón y dejan pasar la vida sin gustar las riquezas que Dios le ha deparado simplemente porque tienen miedo. Y esto es una realidad. Nosotros no somos quienes para juzgar, nosotros no somos quienes para señalar, nosotros somos hijos e hijas del reino para poder ser libres nosotros primeramente y también para liberar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Porque como te dicen, ¿verdad? En el avión, si este avión se va a estrellar, usted se asegure que usted se ponga primero la máscara, ¿verdad? De oxígeno
antes de usted salvar a alguien, ¿verdad que sí? O el Ujú. salvavidas o lo que vaya a pasar con ese avión. Pues entonces así también es nuestras vidas espirituales. A veces nosotros desafortunadamente queremos, ¿verdad?, vivir detrás de una vida religiosa, poder ayudar a otros y descuidarnos nosotros mismos. Y no es posible. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra vida espiritual, emocional, física, mental, sea sana, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos vidas sanas, vidas restauradas, fortalecidas en Él. Y de la misma forma que nosotros aprendemos y adquirimos conocimiento, nosotros vamos a poder ayudarle a otras personas a poder recibir la libertad que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder llevar a alguien a donde yo no he llegado. No se puede. No se puede. No podemos vivir vidas superficiales, no podemos vivir vidas de fantasía, porque Dios todo lo sabe. Y la palabra de Dios dice que todo sale a la luz. Amén. Y así que tenemos en el nombre de Jesús que trabajar con nosotros mismos para poder ser sanos en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Y hay gente que sí vive con miedo y un miedo que paraliza fuertemente. ¿Ok? Vamos entonces a la página 127, donde dice el precio social del temor, en el segundo párrafo. Dice, tal vez el precio social del temor sea el más fácil de soportar, pero no deja de ser caro. Nadie disfruta de la compañía de personas dominadas por el temor. Su espíritu pesimista y quejumbroso hace que las personas rehuyan su proximidad, lo cual profunda aún más su perturbación emocional. Ok, hay personas, ¿verdad?, que pueden ocultar el temor, pueden vivir con el temor, pueden mostrar como que todo anda bien, ¿verdad que sí? Pero hay otras personas que muestran este temor de ciertas formas. Son personas que les gusta quejarse mucho, son personas que ven la negatividad constantemente, son personas que se pasan quejándose. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas son así, nadie quiere estar contigo porque me estás drenando, porque las pocas energías quizás que yo tengo me las estás quitando, porque yo quiero tener una actitud de fe, yo quiero tener una actitud positiva, pero entonces me junto con personas así, lo que hacen es, mi amado, me drenan, me quitan energía. No me malinterpretes ahora, cuidado con lo que vaya a codificar con lo que yo le estoy diciendo en esta hora. Nosotros somos llamados para poder levantar y para poder restaurar, ¿verdad? Pero no necesariamente yo voy a tener ese tipo de persona en mi círculo con quien yo me rodeo, porque yo necesito poder rodearme de personas que me puedan ayudar a mí, porque la vida no es fácil, mi amado. La vida no es fácil. Nosotros tenemos luchas constantemente. Entonces nosotros necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden, que cuando yo esté, qué sé yo, tenga las manos caídas, que no me dé un peso más por encima y me tumbe, no, que me ayude a levantarme y que me pueda mostrar el camino, me dé luz en el camino para yo poder seguir caminando. Amén. ¿Verdad que sí? Yes. Ok, entonces ya son las 11 de la noche. El tiempo se fue rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Nos toca entrar en el precio físico del temor. Todavía falta un montón más que de verdad que a mí me gustaría poder traerle. Y pues no quiero ir a una velocidad muy rápida que nosotros no podamos aprender, poder digerir, poder reflexionar, ¿verdad? Lo quiero dejar hasta aquí porque ya son las 11 de la noche. Para mí, ¿verdad? El tiempo es valioso. Y cuando yo Gracias, de 10 a pastora. 11, Te lo agradezco. de 10 a 11, yo sé que hay que descansar.
Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Ya el próximo lunes vamos a continuar con el precio físico del temor. Amén. El precio físico del temor. Vamos a seguir en este mismo capítulo. Usted reflexione en las notas que usted haya tomado.